Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir cómo empezar a fabricar una puerta de seguridad o puerta mosquitera. Aquí ya tengo el marco cortado de la puerta. Voy a utilizar tubular de 4 pulgadas por pulgada y media de ancho. Le hice corte 45 en los 4 lados. Aquí la tengo ya con las escuadras magnéticas. También le puse esta prensa para que queden parejos los cortes. Aquí ya lo escuadré, utilicé la escuadra en las 4 esquinas asegurándome que todo estuviera bien escuadrado. Y también recuerden que en un video anterior les compartí cómo escuadrar estos marcos, poniéndole la cinta de una esquina a otra, igual de aquella esquina hacia esta, y nos tiene que dar la misma medida en los 2 lados. Este es el modelo de puerta que me trajo el cliente. El tema está basado en el desierto. Aquí pueden observar, ese es el sol, unas montañas, un pitayo y 3 nubes. El material que voy a utilizar para hacer estas figuras va a ser de placa de metal de 1/8, y todas estas barras que van aquí atravesadas son de tubular cuadrado de 1 pulgada, igual toda esta figura. Para armar el marco de la puerta voy a utilizar tubular de 1,5 por 4 y un marco que voy a hacer adentro del marco de la puerta, todo alrededor, es de 1 pulgada. Y para hacer el marco que va afuera de la puerta, el que se instala a la casa, ese voy a utilizar tubular de 1,5 pulgadas por 2. Todo el material que estoy usando es en calibre 16. Les voy a explicar la forma que realizo yo las puertas cuando un cliente me trae un papel impreso como este. Siempre lo que hago, teniendo en cuenta ya las medidas de la puerta, porque esta es una puerta a medida especial. La puerta es de 39 pulgadas por 82 pulgadas. Tomo la medida de la puerta y la divido al puro centro con una línea. Igualmente aquí atravesado está la línea. Después vuelvo a sacar otra línea de la línea que saqué del centro a la de la orilla de la puerta. Vuelvo a sacar otra línea que es esta, y saco esta también, dividiendo este y este punto. Igualmente aquí sucesivamente divido al centro, saco esta línea y luego divido de este punto a este otro y vuelvo a sacar otra línea. Y aquí en la parte de abajo terminé con 4 espacios. Entonces lo que hago, divido la medida de la puerta, que son 39 pulgadas, entre 4 espacios y me da 9 pulgadas 3/4. Y de esa forma ya me baso para hacer los dibujos. Igualmente de este otro lado. De este otro lado la altura son 82 pulgadas. Lo divido entre los espacios que me salieron aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Lo divido y me da un total de 10 pulgadas 1/4. Y así sucesivamente le doy dando hacia arriba hasta completar las 82 pulgadas. Y este es el punto cero, esta esquina de la puerta. Y esta es la forma que uso como guía para que los dibujos me salgan lo más aproximado posible. Y todas estas líneas que hicimos aquí en nuestra figura las vamos a pasar al marco de nuestra puerta, y de ahí nos vamos a estar guiando para hacer todas estas figuras, porque estas figuras son cortes especiales, llevan curva, y vamos a darle un aproximado para que quede lo más exacta e igual a la que está en la fotografía. Ya que si se nos dificulta un poquito, si los espacios están muy abiertos, lo que podemos hacer, los podemos volver a dividir a la mitad, todos los espacios, y cambiaríamos todos estos números. Igualmente para este otro lado. Pero para la realización de esta puerta, con estos que hice yo, es suficiente.
Espero y te ayude esta forma como yo estoy realizando esta puerta el día de hoy y te sirva en algún futuro para si te toca realizar una puerta y si no tenías idea cómo hacerlo o si tienes otra idea, lo puedes poner ahí en los comentarios. Antes de empezar a puntear la puerta, debemos de asegurarnos que todos los perfiles queden bien parejos. Voy a empezar a puntear por el lado de afuera, en las 4 esquinas, y voy a estar revisando que no se nos descuadre el marco para que nos quede bien escuadrada la puerta y no tengamos ninguna dificultad al momento de instalar y poner el marco que va más afuera. Después de haber soldado las 4 esquinas por el lado de afuera, voy a remover esta prensa y la escuadra también. Voy a hacer una esquina a la vez. Esta prensa la voy a colocar otra vez en la pura esquina, pero del lado de adentro. Y la voy a apretar. De este modo nos ayuda a que el perfil del tubular quede bien parejito y no se mire feo al momento de pulir. Ya después podemos retirar la prensa y poner la escuadra de regreso. Así sucesivamente lo voy a hacer en las otras 3 restantes. Después de haber punteado las 4 esquinas del marco, voy a verificar que no se haya descuadrado. Como les había explicado anteriormente, voy a poner la cinta de una esquina a otra esquina y nos da 91 1/4. Esta misma medida la voy a verificar en este otro lado. Y sí, también tenemos 91 pulgadas, 1/4. Eso quiere decir que nuestro marco está listo para soldarse completamente. Para soldar el tubular calibre 16, todo el tiempo pongo mi máquina a 16 voltios, la velocidad del alambre a 166. Voy a continuar a soldar todas las esquinas y se las voy a mostrar. Ya que esté terminada, también las voy a pulir. Ya una vez habiendo soldado el marco más pequeño del tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, voy a ponerlo 1/8 metido de la parte de enfrente. Voy a utilizar esta solera como referencia. Ya después de haber instalado el marco por dentro, este marco lo soldé solamente por
la parte de adentro le puse puntos cada 10 pulgadas y por el lado de enfrente nada más aquí las esquinas. Ya empecé a armar aquí la montaña. Esta es la primera que hice y de ahí hice el círculo que viene formando el sol. Aquí ya corté también todos los que van así, los derechos, los rayos del sol, y los tengo presentados y los voy a ir cortando a como los vaya punteando. Y ya por último voy a terminar de cortar las otras piezas de aquí. Antes de empezar a armar toda la figura, lo primero que hice fue transferir todas estas marcas, las de las líneas que están aquí en el papel, las transferí aquí al marco de la puerta. Aquí están todas las marcas, todo alrededor. Esta fue la guía que utilicé para guiarme y que me quede lo más exacta posible. Aquí ya tengo la puerta, ya corté todos los tubulares que necesitaba para formar el diseño y los doblé. Lo voy a soldar y lo voy a pulir, ahorita se los voy a mostrar ya que haga ese proceso. Aquí ya soldé todo el tubular del medio, que viene siendo toda la figura. Ya está soldada y pulida. También ya corté la figura, que vienen siendo las nubes. Viene siendo un pitayo. Aquí está el modelo en la fotografía. Y aquí está cómo nos queda. Solo que aquí le agregué el cocopel y demás y la codorniz. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este video. Muchísimas gracias. Espero mi técnica te sirva en algún momento cuando estés realizando alguna puerta. No olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar, cualquier pregunta que tengas. Les voy a seguir compartiendo el procedimiento de esta puerta hasta que quede terminada y les voy a compartir también cómo la voy a llevar a pintar al horno y la clase de pintura que se va a utilizar y también cuando se haga la instalación para que se mire completamente terminada. Aquí todavía nos faltaría instalar la malla, hacer las perforaciones de las chapas y hacer el marco, instalar bisagras. No te lo pierdas, en el próximo video se los voy a presentar.